preocupe. ¡El médico! Mira. ¿Puedes cerrar la ventana? Sí, doctor. No tanto. ¿Está usted seguro que es el hombre de la casa? Por supuesto que soy el hombre de la casa. Pase, es la puerta del fondo. Por allá. Lo siento, señora, pero los análisis no mienten. Pues, muy poco. Me sorprendería que mañana a esta hora estuviera en esta cama. Señora, si bien estos análisis, usted presenta un plano muy avanzado como el átomo. no estoy lista para dejar de estar de jodonga. Muy enferma.
Oh!